Iniciemos. Es médico cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Coahuila. Curso de educación continua en cirugía oral, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Maestría en criminalística y ciencias forense, egresado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes en conjunto con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Aguascalientes. Maestría en investigación multidisciplinaria de salud, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Coahuila. Perito odontólogo forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León, sede Monterrey, de 2006 a 2010. Perito odontólogo forense adscrito al Estado de San Luis Potosí, sede Matehuala, del 2010 al 2014. Maestro de la Facultad de Medicina y Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Coahuila, del 2002 a la fecha. Profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma de Coahuila a partir del 2016. Perito odontólogo forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila, sede Saltillo, 2016 a 2020. Publicaciones de ciencias forenses y odontológicas en revistas indexadas nacionales e internacionales, con muchos temas que el doctor ha dado en todos esos artículos a través de esas revistas indexadas. Conferencista en congresos internacionales y nacionales. Coordinador de evaluación, certificación y reacreditación de la Universidad Autónoma de Coahuila. Miembro del equipo especial de identificación humana del Estado de Coahuila de Zaragoza del 2016 al 2020. Miembro de la Reunión Nacional de Homologación en Odontología Forense en CICR 2016 a la fecha. Creador, y aquí sí amerita un enorme aplauso para nuestro ponente, de la técnica de Zamora. Doctor, la técnica de Zamora es la técnica de estimación de edad por medio dental con fines de identificación humana. Vicepresidente en México de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Diplomado en especialización del sistema penal adversarial. Diplomado en capacitación especializada para personas de la Fiscalía de Personas Desaparecidas. Diplomado en el nuevo sistema de justicia penal. Diplomado en criminología, victimología y psicología forense. Único perito en México con certificación internacional en odontología forense e identificación humana por la empresa Secret Sewell Criminalística para laborar en Brasil, Paraguay y Chile. Nos acompañan muchos de nuestros colegas de esos países, doctor. Certificación como perito oficial nacional por parte de la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Perito certificado a nivel nacional en desaparición forzada de personas. Perito certificado a nivel nacional por el Sistema Nacional de Búsqueda. Asesor forense del primer Centro Regional de Identificación Humana en México, sede en Saltillo, Coahuila. Instructor de más de 30 diplomados en toda Latinoamérica sobre odontología legal y forense, y hay vigentes en este momento dando diplomados nuestro ponente. Publicación de artículo de investigación titulado, aquí tenemos muchos artículos que precisamente de lo que les hablaba del doctor, que nos ha dado la técnica de estimación de edad por medio dental para revista Población Mexicana con la técnica de Zamora. Esta técnica con fines de identificación humana en varias ediciones en la revista Expresión Forense a nivel latinoamericano. También con el tema titulado, su artículo Etiopatogenia, fenómeno del diente rosa postmortem. Breve reflexión. Impacto odontológico a nivel internacional. Etiopatogenia del fenómeno del diente rosa en la revista indexada Impacto odontológico, también a nivel internacional. La guía práctica de la intervención de la odontología forense de la investigación humana en la revista Impacto odontológico. Y tenemos en otras revistas también que el doctor nos ha estado representando con sus artículos, y en la revista OSP, Journal of Dental Science. Doctor, de verdad tiene una larga trayectoria de la cual estamos súper orgullosísimos, y que usted nos esté dando este bendito tiempo en esta conferencia magna para todos nosotros. Nos están acompañando también
forenses, nos están acompañando abogados, licenciados, todos quieren verle, le quieren saludar, doctor, quieren verlo a través de esta proyección, de este video, porque le tienen mucha admiración, como nosotros a usted, doctor Zamora. Adelante y bienvenido. Aplauso, besos y bendiciones, doctor. Muchas gracias por esa maravillosa presentación. Disculpe, su micrófono. No se escucha. Doctor, se apagó su micrófono. Bueno, le decía muchas gracias, doctora, por la invitación a este curso, por la invitación a este curso tan maravilloso, y pues me da mucho gusto. Creo que es demasiada la presentación tan bonita que me hacen, y yo le agradezco muchísimo, de verdad, esa maravillosa presentación. Espero que les guste mi trabajo, les guste mi ponencia, y pues estamos aquí a la orden para comenzar. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema de la odontología forense en la identificación humana. Muchas veces nosotros, cuando hablamos de odontología forense, cuando pensamos en odontología forense, automáticamente nos viene a la mente pensar en muertos. Y tristemente, porque la verdad no es así. Cuando hablamos de odontología forense nos referimos a lo que es foro, juicio o audiencia. ¿Qué significa esto? Que cualquier momento en el cual nosotros como odontólogos tengamos una participación o una intervención ante un juicio o ante una audiencia, eso es parte de la odontología forense. Lo podemos definir de una mejor manera, la odontología forense, como esa ciencia que aplica los conocimientos de la odontología en un interés práctico de la administración de justicia. ¿Qué significa eso? Que cuando nos requieran un conocimiento en particular odontológico por parte de lo que es la justicia, en ese momento nosotros entramos como odontólogos forenses a participar precisamente con nuestro conocimiento y con nuestra pericia. Con fines muy didácticos, la odontología forense se divide en dos grandes universos. El primer universo es esa parte legal o ese componente legal que tiene la odontología forense, y otro componente que le podemos llamar componente forense o cadavérico, que es el componente que a lo mejor donde más nos ubique, ¿no? En la parte del componente legal se refiere a un sinnúmero de cosas, por ejemplo, el diagnóstico de una mala práctica, las posibles demandas contra algún compañero odontólogo por mal praxis o por un maltratamiento o porque lo defraudó o por alguna cosa así. También nosotros en la parte legal de la odontología forense nos referimos a la parte de cuantificación de un daño. Por ejemplo, cuando una persona se pelea con otra persona, hay golpes en lo que es su cavidad bucal y tenemos que cuantificar qué tipo de disfunción presenta esa persona, si es una disfunción parcial temporal, una disfunción parcial permanente o una disfunción total temporal, vaya, no sé. Otro de las partes de la componente legal sería lo que es administración de consultorio, lo que es la instalación, la alta en Hacienda, la alta ante SSA, vaya, la expedición de recibos de honorarios. Esa es la parte también legal. Y una parte que de repente se nos puede olvidar mucho, que es la parte de la atención a víctimas. Nosotros como odontólogos tenemos que tener muy en consideración y muy en cuenta que como estamos trabajando nosotros con pacientes, esos pacientes pueden llegar violentados, pueden llegar lastimados, y nosotros tenemos que hacer una atención a víctimas y una referencia oportuna. Es más, en el momento en que llegue un paciente infantil con un montón de caries en sus dientes, nosotros tenemos la obligación de hacer un reporte de atención a víctimas, porque ese niño es un niño maltratado. A ese maltrato se llama maltrato por omisión y a veces, desgraciadamente, no lo conocemos. Esa es la parte del componente legal de la cual habla la odontología forense. Y después tenemos un componente forense propiamente dicho, o esa parte, vamos a decirlo, cadavérico de la parte odontológica, que se divide en dos grandes universos. Un universo que son los análisis de marcas de mordedura y lo que es la identificación humana. En este momento vamos a trabajar precisamente con ese tema, con la parte de la identificación humana, la cual la odontología en este momento es importantísimo precisamente en la parte de la identificación humana, y van a saber ustedes por qué. Vamos a hablar de lo que es identificación humana y vamos a ver de cómo el odontólogo interactúa y participa directamente en el proceso de identificación humana. Vamos a entender primero qué es identificación. Cuando hablamos de identificación, nos referimos a todos los métodos que se utilizan
para poder establecer una identidad. Pero si hablamos de identidad, ¿qué es identidad? Identidad es ese conjunto de características que hacen a una persona distinta a los demás y solo igual a sí mismo. Incluso en gemelos idénticos, cada quien tiene su propia identidad. Y aunque a lo mejor la mamá dice es que yo los identifico perfectamente, yo les puedo asegurar que cada quien, aunque sean gemelos idénticos, tiene características distintivas que lo hacen único a él mismo y no igual a nadie más. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que buscar, encontrar la identidad de las personas. Cuando hablamos de identidad humana, nos referimos a recoger, agrupar de una manera sistemática todas las características que distinguen a un sujeto. En algún tiempo se le llamaba esto hacer una media afiliación. Ahorita ya no existen las medias afiliaciones, ahorita existe una afiliación, la cual puede ser completa o incompleta, pero esta afiliación, pues obviamente son características agrupadas sistemáticamente con la finalidad de poder definir a una persona o poder diferenciar a una persona de otra persona. Hablando de identificación humana, nos referimos mucho a esos métodos que nosotros empleamos para observar, analizar, registrar todas las particularidades físicas, tanto antropológicas como dentales de un sujeto, que por alguna razón han perdido su identidad. ¿A qué me refiero que por alguna razón han perdido su identidad? Características de la muerte. Por ejemplo, cuando están en estado de putrefacción, descomposición, momificación, adiposidad, corificación o reducción esquelética, ya no tenemos la posibilidad de alguna manera de poder identificarlos por los métodos convencionales. Entonces, nos hace necesario utilizar características antropológicas y características dentales con la finalidad de lograr la identificación de esa persona. El objetivo de esta identificación, como les decía hace un momento, es identificar rasgos propios del individuo y todas las características que nos permitan saber que esa persona es tal persona. Saber o poder decir que esa persona es Juanito Pérez y que Juanito Pérez tiene ciertas características odontológicas y podemos identificarlo de esa manera. Esta parte me hace mucho ruido a mí porque a lo mejor ustedes no conocen lo que sucede en la realidad en México. Tristemente, la realidad que se está viviendo en México o que se vivió por muchos años, esta realidad es de que muchísimos cadáveres ingresan día a día a los servicios médicos forenses de todas las ciudades en calidad de no identificados. Tristemente, muchos de ellos se van a las fosas comunes, se van a inhumar sin haber sido reconocidos. Y más triste todavía, algunos son inhumados de manera clandestina y posteriormente localizados. Eso hace que la desaparición en México sea uno de los 10 países con más casos de desaparición en el mundo. Esto es algo impresionante, ¿no? Es una tragedia, como dice ahí la diapositiva, es una tragedia de origen humanitario, ¿no? Definitivamente eso nos compromete y nos genera un reto enorme. Sabemos que es un riesgo actual el que estamos viviendo, pero ya nos coloca a México con una emergencia nacional forense. Y al estar en una emergencia nacional forense, nos exige una búsqueda exhaustiva de nuestros desaparecidos, de esa gran cantidad de personas que tenemos en todo el país como personas desaparecidas. Fíjense nada más estos datos que habla la revista Forbes en julio del 2020, donde se habla de 40,187 personas desaparecidas en México y de 37,863 muertos sin identificar. Se habla de cifras extraoficiales que tenemos más de 100,000 desaparecidos en el país. Esto es importantísimo porque ya nos genera una problemática a nivel mundial que hace que Cruz Roja Internacional, o lo que se denomina CICR, Comité Internacional de Cruz Roja, ya se involucra en lo que es la participación con México, precisamente para poder lograr la identificación de esas personas que están desaparecidas. CICR, o Cruz Roja Internacional, solamente se mete a un país para apoyarlo cuando es una tragedia humanitaria, cuando es un desastre natural, cuando hay una guerra civil, pero está en México por esa gran cantidad de desaparecidos que tiene el país, que es algo impresionante, ¿no? Eso nos compromete a nosotros como odontólogos para poder aportar desde nuestra área de conocimiento todo lo que podamos aportar en la identificación humana. Hace un momento comentaba el doctor que mucha de la práctica odontológica no se relaciona con la odontología forense. Y yo discrepo un poco de eso. Yo creo que toda nuestra práctica odontológica va muy relacionada con la odontología forense. Simplemente el hecho de hacer un expediente clínico
nos puede ayudar muchísimo en el proceso de identificación. Yo les he dicho muchas veces cuando estoy en conferencias a nivel nacional o a nivel internacional, les digo, yo puedo hacer los mejores análisis forenses de un cadáver, pero si yo no tengo con qué confrontar esa información, entonces yo no tengo nada. Yo no tengo ninguna identificación positiva. Yo puedo hacer los mejores análisis odontológicos forenses de los cadáveres que encontramos, pero si yo no tengo con qué confrontar esa información con una carta dental, una historia clínica dental, entonces yo no tengo absolutamente nada. Y esas cartas dentales, esas historias clínicas que ustedes deben de hacer, son las que nosotros exigimos de repente cuando la familia del desaparecido llega y dice, es que él se atendía con tal doctor y solicitamos el expediente clínico. Resulta que no existe un expediente clínico. Esa es la parte de la odontología forense que el odontólogo de práctica privada tiene la obligatoriedad de tener al 100%. Historias clínicas, modelos de estudio, radiografías o fotografía clínica mínimo que se pueda tener para que nosotros en la parte pericial, en la parte de las fiscalías, en las partes de los institutos forenses, podamos hacer esa confronta de esa información que se localice y que se encuentra en los expedientes clínicos de todos y cada uno de ustedes y que yo los pueda confrontar con los análisis que un servidor realiza. Esa es la parte de la interacción de la práctica privada con la odontología forense que es sumamente necesaria, ¿no? Pero ¿cómo intervenimos los odontólogos forenses en la identificación humana? Nosotros podemos intervenir con dos tipos de realidades o con dos tipos de procesos. Cuando tenemos un cadáver con tejido, tenemos la obligación de hacer un procedimiento muy diferente. Por ejemplo, en un cadáver con tejido, nosotros tenemos la obligación de hacer algo que se llama levantamiento facial. El levantamiento facial consiste en poder tener acceso precisamente a los dientes, obviamente por el proceso de rigidez cadavérica que el cadáver tiene, pues no nos permite abrir la boca, entonces tenemos que abrir nosotros parte de la cara y levantar la cara para poder llegar a lo que es los dientes y poderlos acceder a ellos, ¿no? Aquí vemos una imagen de una necro que le hicieron a una persona y entonces viene el proceso ya de levantamiento facial, continuando el proceso de la necropsia. Nosotros hacemos un corte en forma trapezoidal hacia lo que son las porciones supraclaviculares y después hacia la parte más posterior de lo que es la parte del temporal. ¿Para qué la parte más posterior? Pues para no lastimar la parte facial, para que no lastimemos esa parte facial por si en algún momento esta persona es reconocida, pues no dejar un cuerpo muy lastimado o un cadáver sumamente lastimado. Nosotros hacemos este levantamiento por planos anatómicos, lo vamos levantando poco a poco. Finalmente, levantamos todo lo que es la cara hasta que podemos exteriorizar lo que es ambos maxilares. En ese momento ya tenemos nosotros la posibilidad de analizar los arcos maxilares, de analizar precisamente las malposiciones dentarias, las características particulares que presenta el cadáver. Aquí podemos ver, por ejemplo, una giroversión de lateral, podemos ver algunas características propias de lo que es un cierre o una máxima intercuspiración, una oclusión céntrica arbitraria, obviamente. Después vemos una lateral del lado derecho, una lateral del lado izquierdo y finalmente vemos fotografías de la parte oclusal superior y oclusal inferior, en la cual ya podemos hacer nosotros una descripción detallada, sistemática, minuciosa, por medio del odontograma que nos debe de auxiliar a nosotros. Ahora, es sumamente importante que nosotros tengamos la capacidad de poder hacer un análisis exhaustivo, porque de repente cuando no existe un odontólogo forense en alguna fiscalía o en algún instituto de ciencias forenses, entonces el médico tiene la obligación de alguna manera de poder hacer un análisis odontológico, pero para el odontólogo es mucho más que lo que hace el médico, ¿no? El médico a lo mejor ve esta imagen o ve este cadáver y él dice malposición dentaria y se acabó, dentición permanente y malposición dentaria y se acabó. Y para nosotros ese diente puede ser una giroversión, una rotación, una inclinación, una mesialización, una distalización, una lingualización, una palatinización. Tenemos muchísimas definiciones sobre una simple malposición, ¿no? Si el médico dice malposición dentaria, para nosotros son muchísimas definiciones precisamente que se van a hacer de una simple malposición dentaria. Aquí vemos, por ejemplo, la arcada inferior donde tiene una giroversión, el inferior, el segundo molar inferior izquierdo, que es una giroversión completamente lingualizada o completamente
cristalizada. Vaya, tenemos la posibilidad de poder definirlo de alguna manera, caries incipientes, desgastes incisales, bordes incisales. Podemos hacer una referencia más exhaustiva que lo que posiblemente pueda hacer el médico o el propio criminalista. Dentro de esto tenemos nosotros características en las cuales hace obligatorio hacer un levantamiento facial, como en casos de putrefacción, en donde nosotros tenemos que intervenir precisamente para abrir boca, poder exteriorizar los tejidos y poder analizar ahora sí las características propias de la cavidad bucal, tanto en el arco superior como en el arco inferior. Aquí vemos unas imágenes de lateral derecha, de lateral izquierda, y obviamente vemos las partes oclusales, donde aquí podemos referenciar nosotros un puente externo, un puente muy extenso, perdón, de 8 unidades, metal acrílico, que obviamente cualquier persona que haya hecho este puente, pues lo va a recordar, y tenemos la posibilidad de poderlo referenciar como una característica individualizante o como una característica particular que puede funcionar para lograr la identidad de esta persona. Después de que hagamos todo este levantamiento facial, hay que describir de una manera muy sistematizada, muy minuciosa y muy detallada todas las características distintivas particulares de ese sujeto. Llenar un odontograma con la finalidad de que nosotros podamos verlo de una manera visual muy práctico. Nosotros tenemos esa posibilidad y esa facilidad de poderlo hacer muy práctico. Estipular el tipo de nomenclatura que vamos a utilizar, porque por ejemplo aquí en Coahuila, en Saltillo, mi estado Coahuila es fronterizo. Entonces en las ciudades que están en la frontera se utiliza una nomenclatura muy americanizada, que consiste en nombrar del tercer molar superior derecho a tercer molar superior izquierdo del 1 al 16 y después 17 a 32, pero normalmente en todo México se usa la nomenclatura bidigital por cuadrante, cuadrante 1, 2, 3 y 4. O sea, vamos a poder especificar qué tipo de nomenclatura vamos a ocupar o vamos a utilizar con la finalidad de poder hablar todos un mismo idioma y que podamos de alguna manera confrontar la información que yo recabe del cadáver con la información que se tenga en la ficha dental del paciente a nivel de consulta privada. Si podemos tomar serie radiográfica completa, la podemos tomar radiografías en características en particular y podemos buscar la confronta para ver si es la persona que andamos buscando o no lo es. Otra de las realidades que nosotros tenemos es cuando analizamos restos óseos, ¿no? En los restos óseos lo primero que tenemos que hacer es limpiar las estructuras dentomaxilares. Ya que limpiamos las estructuras dentomaxilares, pues entonces ya podemos analizar esas estructuras, podemos decir, por ejemplo, que ahí se encuentran ausencias ante-mortem de los primeros molares inferiores, podemos observar caries incipientes en los segundos molares inferiores, una ligera vestibularización del incisivo central inferior derecho, características que son notorias a simple vista. Igual que en la parte de la arcada superior, podemos referir en este tipo de imagen, pues que hay dos ausencias post-mortem, o sea, después de muerto se soltaron los dientes, por eso se encuentran los alvéolos abiertos. Podemos ver que hay una restauración de amalgama a nivel del cíngulo palatino del primer molar superior derecho. Podemos observar el tercer molar superior derecho un poquito amorfo, un poquito pequeño, características que son sumamente importantes con fines de identificación. Después, obviamente, vamos a ver lo que es en oclusión céntrica, vamos a ver la parte del lado derecho, lado izquierdo, vamos a ver características propias de los dientes que son importantes, como pequeñas pigmentaciones en la parte de los dientes, principalmente por la ingesta de alimentos o de refrescos de cola o de vino tinto o de café o manchas de cigarro. Todas son características que vamos a describir de una manera sistematizada, minuciosa y muy detallada, con la finalidad de que llenemos un odontograma y que llenemos un dictamen, pero ojo, esta información que yo voy a revisar de cada uno de los cadáveres que exhumamos o que analizamos, tenemos que tener con qué confrontarlos. Y yo les digo siempre, podré ser yo el mejor odontólogo forense del país, pero si no tengo con qué confrontar, pues no tengo absolutamente nada. Y estas confrontas que tenemos que hacer, precisamente lo van a tener que ayudar los dentistas de práctica privada, haciendo unas excelentes historias clínicas, unas excelentes cartas dentales para que puedan aportarla cuando se anda buscando alguna persona y que pueda ser confrontado con los análisis que nosotros estamos realizando. Pero ustedes van a decir, bueno, doctor, ¿pero para qué o cuál es la finalidad de identificar a una persona? Bueno, hay que recordar algo, ¿no? Las necesidades que tenemos de identificación son tres básicamente. La primera es la emisión de un certificado de defunción. Ojo, no se emite un certificado de defunción hasta que no tengamos la identidad de la persona. Quiere decir que tenemos en México más de 100,000 personas que ni están vivas ni están muertas, ¿eh?
O sea, jurídicamente están en un estatus que ni están vivos ni están muertos, están desaparecidos. Entonces, para poder emitir un certificado de defunción, tenemos que identificar a la persona, decir que esa persona es Juanito Pérez y poder entregar ese cuerpo precisamente a su familia y ese certificado de defunción. Otra de las necesidades es la resolución de algún proceso criminal o algún hecho presumiblemente delictuoso, pero una de las partes que a mí me ha movido por muchísimos años que yo me he dedicado a la parte de la identificación es la parte de las razones personales o familiares. Y en esta parte, compañeros, a mí me quiero detenerme un poquito para poderles explicar cuáles son esas razones personales o familiares que a un servidor lo han movido por muchos años. Yo siempre les he comentado en mis conferencias y les he dicho lo siguiente: los que tenemos hijos en algún momento de nuestra vida han salido de nuestro campo visual. Que andamos en galerías, que andamos en Liverpool, no sé, en algún lugar, y que de repente la niña o el niño está ahí de la mano, se nos suelta y se nos pierde de nuestro campo visual. ¿Qué sentimos en ese momento? En ese momento entramos en un estado de alerta, nuestro corazón se acelera, nuestro sistema hormonal libera una gran cantidad de adrenalina, nos pone en un estado de angustia y de preocupación, aunque ese estado de alerta y esa angustia sea por fracción de segundos, porque de repente el niño o la niña sale de entre los aparadores y pues realmente ya lo vemos y ya nos tranquiliza. Bueno, las familias de las personas desaparecidas llevan 8, 10, incluso hasta 12 años en ese estado de alerta. Para mí es sumamente triste ver a esas personas que llegan a las fiscalías y que piden que les busquen a sus familiares, que los ayuden a encontrarlos y que de repente encuentran muchísimas trabas o que de repente encuentran negativas ante sus solicitudes. Y esa es una parte que a un servidor le ha movido para estar haciendo tantas cosas en la identificación. Esas razones personales, ese cierre de capítulos, esa sensación que te da cuando escuchas la historia de cómo desapareció su familiar. Créanme, son historias que te conmueven hasta lo más íntimo de mi corazón, y eso es lo que me ha permitido a mí motivarme para seguir trabajando en ese proceso de identificación. Sabemos que existen muchísimos medios de identificación: visuales, artículos personales, asociación y exclusión, dactilares, genéticos y obviamente los odontológicos. Pero ¿cuáles las 4 líneas con más alto índice de unicidad? ¿A qué se refiere con el alto índice de unicidad? Significa que uno es uno, que no, es muy difícil que puedas equivocarte, ¿no? Entonces, los 4 líneas de identificación con alto índice de unicidad son visuales, dactilares, genéticos y odontológicos. De ahí precisamente, compañeros, la importancia de que ustedes conozcan la función de la odontología forense en la parte de la identificación humana. Esa es la parte que a mí me hace mucho ruido, ¿no? La odontología ocupa una de las 4 líneas de identificación más importantes a nivel mundial y que a veces lo desconocemos, ¿no? ¿Por qué? Porque las identificaciones visuales generan estrés innecesario a las familias. Una persona que viene muy lastimado, muy golpeado, quemado, etcétera, pues entonces le va a generar un estrés innecesario. Otra es que puede haber errores. Por ejemplo, esta imagen, yo la platico en mis conferencias, que la familia llega y dice: es que sí es mi papá, pero mi papá era blanco. Y yo le explicaba: lo que pasa es que el cuerpo duró mucho tiempo en el refrigerador y se oscureció. No, es que mi papá era blanco, era rubio. Entonces, ese no es mi papá. Se parece mucho, pero no es. Entonces, ocurren errores en la identificación por los aspectos visuales. El problema con las huellas dactilares es otro problema. En las huellas dactilares tenemos una problemática gravísima. ¿Por qué? Porque no tenemos una muy buena base de datos de huellas dactilares. Las huellas dactilares que normalmente se tomaban o se toman son precisamente en personas que han sido detenidas en alguna penitenciaría, en alguna correccional, en alguna cárcel o en alguna delegación de policía. Si tú no habías cometido ningún delito, pues no vas a tener las huellas, ¿no? Hasta hace poco, hasta el 2020, que se estableció un convenio para que el INE nos pueda proporcionar las huellas digitales de la gente que está registrada, pero solamente con fines de identificación. ¿A qué me refiero que solamente con fines de identificación? O sea, que si te roban en tu casa no vas a ir a solicitar que el INE te analice las huellas para saber de quién son. No, solamente cuando hay una persona que entra en calidad de no identificada, se puede meter a esa base de datos para tratar de ver si nos vota
la identificación de esa persona, pero es con fines de identificación solamente. Y otra de las desventajas que tiene las huellas digitales es la fragilidad que se tiene precisamente de la huella, que en el momento de que un cuerpo está en descomposición, que está en putrefacción, o que ya está reducido esqueléticamente, pues ya no tenemos huellas, ¿no? También tenemos el DNA. ¿Y cuál es la problemática que tenemos con el DNA? Pues son varios, ¿no? La primera son los costos. Es sumamente costoso. Hacer un DNA para una persona te cuesta cerca de 7, 8 mil pesos. Y si eso le aunamos que para poder confirmar si la persona es quien decimos que es, pues tienes que hacerle una prueba a la persona que encontraste muerta y aparte dos muestras referenciales de papá y mamá o de papá e hijo o de papá y hermano para poder confrontar con esa prueba genética y poder decir si es o no es la persona que pensamos, ¿no? Entonces, ¿por qué los dientes o por qué la odontología? Bueno, muy fácil. La odontología yo siento que es la parte más importante precisamente porque no existen dos dentaduras iguales. Los dientes resisten muchísimos agentes externos, altas temperaturas, ácidos, paso del tiempo, y obviamente podemos identificarlos a los cadáveres por medio de la odontología cuando otros métodos ya no son buenos, como ya no son buenos los visuales, cuando no son buenos los digitales, cuando a lo mejor no nos ayuda la genética. Aquí sí nos ayuda mucho la odontología. Ahora sí vamos a hablar de esa parte de la odontología forense que se dedica a la parte de la identificación y se van a dar cuenta ustedes por qué es muy importante la odontología. Primero, tenemos un montón de ventajas. Primera ventaja es la durabilidad de las denticiones. Las denticiones pueden soportar altas temperaturas que incluso la literatura te habla de hasta 1200 grados centígrados que pueden soportar los dientes. Obviamente que ya no estarán en las mejores condiciones, pero como ustedes pueden ver en las imágenes que estoy presentando, pues son cuerpos que están en carbonización y sus estructuras dentarias están como si nada. Entonces, soportan altas temperaturas. Otra ventaja, características anatómicas particulares. Estas dos imágenes me gustan mucho porque en la primera imagen la familia me dice, es que mi familiar tenía un diente en el paladar. Entonces, cuando yo analizo este cuerpo, esta osamenta, me doy cuenta que existía un mesiodén. Y entonces, al verlo nosotros, pudimos confirmar que esa persona de la cual la familia estaba refiriendo se trataba de este cuerpo que estábamos analizando. Y en la segunda imagen, curiosamente la familiar me dice, es que mi familiar tenía un diente inclinado, así como que se le hacía de lado. Cuando yo analizo esta osamenta, veo ese diente y hagan de cuenta que automáticamente pensé en el comentario que la señora me había hecho y realmente cuando me enseña una fotografía de su familiar y yo confronto esa fotografía con la sonrisa, con esta imagen, pues coincidía perfectamente. Entonces, las características anatómicas particulares nos ayudan muchísimo para poder establecer una identidad positiva. Otra de las ventajas que tenemos es que las restauraciones que nosotros realizamos pues duran muchísimo, ¿no? Incrustaciones, amalgamas, resinas, coronas, no importa el proceso de cadáver que tengas, si es un cadáver como el de la primera imagen que está carbonizado o es una imagen como el del segundo cadáver que está en putrefacción, como quiera las estructuras se siguen manteniendo sin ningún problema. Y otra de las ventajas que tenemos en la odontología es que algunos procesos restauradores son inolvidables, ¿no? En el momento en que nosotros los hayamos visto, sabemos perfectamente que se trata de X persona, ¿no? Obviamente, si tú hiciste eso, te vas a acordar toda tu vida. Y si tú no lo hiciste esto, pues obviamente si lo llegas a ver en una persona, te vas a acordar de esa persona toda la vida. Entonces, son características de algunos procesos restauradores, como uno de los casos que les traigo más adelante, que se van a dar cuenta que esos procesos restauradores, el doctor de práctica privada, obviamente que lo puede referenciar y decir, yo lo hice y podemos lograr hacer una identificación positiva. Es sumamente importante entender que nosotros para lograr la identificación buscamos algo que se llama cuarteta básica de identificación. Esta cuarteta básica de la identificación también se le ha llamado perfil biológico, en donde se buscan 4 cosas: sexo, grupo racial, talla y edad. Nosotros definitivamente no podemos ayudar con lo que es la talla, pero sí podemos ayudar con lo que es el sexo, el grupo racial y la edad. Vamos a hablar un poquito de lo que nosotros hacemos, de lo que nos puede nosotros ayudar esa parte de lo que los dientes nos puedan dar esta información. Por ejemplo, el sexo nos lo puede dar el cuerpo de Barr. El cuerpo de Barr es una cromatina sexual que corresponde a un doble cromosoma X
que cuando aparece este doble cromosoma X, podemos determinar que los dientes que estamos analizando son de una persona femenina. Y esa cromatina de Barr, pues simplemente nos determina que es un diente o unos dientes que son femeninos. Y esto se puede hacer sin ningún problema en un frotis teñido de la mucosa bucal o sobre la pulpa dental, y ni siquiera se necesita de un microscopio electrónico de alta resolución. Simplemente con una simple tinción se observa si aparece por ahí la cromatina, y si aparece la cromatina podemos determinar que es un diente o dientes de una persona femenina, cuando aparece el corpúsculo de Barr. También tenemos algo de la parte del sexo que nos puede ayudar, lo que es el tamaño y la alineación de los órganos dentarios. Se dice que esto no es tan real, ¿eh? Se dice que esto no es tan real, esto del tamaño y la alineación de los órganos dentarios, pero bueno, acuérdense que toda la información que nosotros podemos aportar es de carácter orientativo, que si concatenamos un montón de información, esto se puede volver de tipo identificativo. Por ejemplo, se dice, la literatura te dice que los dientes anchos y cortos son de hombre, y que los dientes más delgados y más largos son femeninos. Como les repito, en algún momento podemos definirlo esto como que son de carácter orientativo y no propiamente de carácter identificativo. También lo que es la morfología de la mandíbula nos puede dar el sexo de la persona. Que la mandíbula de un hombre es un poco más grande, más gruesa, la altura del cuerpo es mayor, y la mujer mandíbula es más pequeña y más robusta. Pueden cerrar su micrófono para que se pueda escuchar mejor, compañeros. Está el micrófono abierto. ¿Y tu papá? Está abierto el micrófono, por favor. Muchas gracias. Para continuar. Ok, gracias. Les decía, la parte de la morfología de la mandíbula, el hombre también tiene la mandíbula más robusta, más grande, en la mujer es más pequeña y menos robusta. Son características que ya se han ido platicando, ¿no? También la raza, nosotros podemos determinar la raza, por ejemplo, esos famosos incisivos en forma de pala, que esta incisivo en forma de pala es muy característico de los dientes de personas orientales. Cuando vemos algo así, pues se caracteriza mucho con dientes de personas orientales. Otra que es una característica muy común en México, que es el famoso tubérculo de Carabelli, el cual ese tubérculo de Carabelli, sabemos que existen 8 variantes diferentes y que nos pueden dar razas mongoloides y amerindios, mongoloides y amerindios con mestizaje, caucásicos y caucásicos con mestizaje. Pero esos tubérculos de Carabelli ya nos están dando una referencia de un tipo racial o un grupo étnico, y eso nos los dan precisamente los dientes. También los dientes nos pueden dar ocupación, por ejemplo, la ocupación con factores directos o la ocupación con factores indirectos. Por ejemplo, factores directos, cuando la actividad que tú estás produciendo, te daña de una manera directa los dientes. Por ejemplo, el zapatero que se coloca las tachuelas o los clavos entre los dientes, los va despostillando, y esa es una ocupación que te da características dentales muy importantes. Y un factor indirecto es el cual te deja secuelas en tejidos blandos o en dientes por tu trabajo ocupacional. Por ejemplo, personas que trabajan en minas te dejan dientes a lo mejor opacos, oscurecidos por la falta de oxigenación. Entonces, son características que nosotros en la odontología forense podemos determinar al ver un diente, incluso hasta la posible ocupación. En algún momento también se pudo determinar los niveles socioeconómicos de la persona simplemente con ver los dientes. Antes se decía, tiene buenos dientes, es una persona de dinero. No tiene buenos dientes o dientes no cuidados, es una persona pobre. Sabemos que ahorita no es tan fácil decirlo así porque existen 4 tipos de odontologías en México. La odontología privada, la cual es una odontología de buena calidad, con material de buena calidad, pero después tenemos una odontología comercial, que son dientes tratados, pero con materiales de baja calidad, que lo podemos diferenciar de esa manera. Tenemos también la odontología institucional, la que se utiliza, que es muy limitada y que se utiliza en el IMSS, en el ISSSTE, en Secretaría de Salud, que a final de cuentas trata de ayudar, pero que no es tan extensa sus tratamientos. Son nada más quizás extracciones, curaciones, amalgamas, resinas. Son tratamientos que podemos observar, que son muy comunes en la odontología institucional. Y finalmente tenemos odontología académica, la cual dicha odontología, creo yo, es de la mejor junto con la privada. ¿Por qué? Porque en las escuelas y facultades de odontología se hacen tratamientos de muy buena calidad,
pero a bajo costo. Eso hace que ya no podamos nosotros establecer un nivel socioeconómico solamente de ver los dientes, pero sí podemos diferenciar qué tipo de odontología tenía esa persona, si es privada, comercial, institucional o académica. Que eso es una parte muy, muy importante, ¿no? Perdón. Tenemos también otra característica que vemos en la odontología, que es el lugar de origen. La fluorosis, como ustedes lo saben, en México existen algunos estados que tienen fluorosis dental, que es Zacatecas, San Luis Potosí, Durango, Aguascalientes y Jalisco. Entonces, cuando nosotros vemos algunos dientes fluorados, podemos inferir que se trata de alguna persona de esos estados, y eso es muy importante con fines de identificación. También, cuando vemos algún tipo de tratamientos que son muy característicos de ciertas zonas del país, se dice que en la zona norte se utilizan restauraciones sumamente estéticas como implantes, porcelanas, circonas y silicatos. También se dice que en la parte del centro quizás se utilizan cosas de buena calidad, pero obviamente con menor costo, como resinas, porcelanas o acrílicos. Pero en el sur de México se habla de que algunos tratamientos, ojo, no por ser más económicos, sino que en algunos estados del sur se utilizan tratamientos como coronas 3/4, coronas 4/5, coronas totales metálicas con fines de ornamento, o sea, con fines más que nada de adorno. Y eso también es importante porque vas sectorizando qué restauraciones son más comunes en ciertos lugares y puedes determinar un lugar de origen simplemente con lo que es la característica de los dientes. Pero llevamos a una parte que es la parte que a mí me interesa mucho, que es la parte de la estimación de la edad, que es la parte donde un servidor se ha dedicado desde hace ya algunos años a establecer una técnica para poder estimar la edad en las personas por medio de los dientes. Y esta parte de la estimación de la edad, pues nos va a ayudar a identificar a la víctima, a saber la edad de la víctima cuando murió y poder diferenciar entre algunas de las víctimas. Sabemos que la edad nos la pueden dar sin ningún problema la cronología dental. Y eso es muy importante, porque yo les digo que para mí no me genera ningún problema estimar la edad de una persona menor de 18 años. Para mí no me genera ningún problema porque conozco la cronología dental y sé que hay una dentición infantil, temporal o caduca, y sé que hay una dentición permanente, adulta o definitiva. Y también conozco en qué tiempos sale cada una de las denticiones. Para mí, y lo reitero, para mí y para cualquiera de ustedes, no nos debe generar ningún problema estimar la edad de una persona menor de 18 años. Es más, me atrevería a decir, no nos genera ningún problema estimar la edad de una persona menor de 21 años, sin ningún problema. Pero problema cuando tenemos que estimar la edad en una persona de 21 años para arriba, porque ahí sí tenemos unas graves problemáticas y ahorita los van a ver por qué. Hay una técnica, por ejemplo, que se llama técnica de Demirjian, en donde esta técnica de Demirjian de estimación de edad evalúa el desarrollo coronal, tanto coronal como radicular. Es muy práctico y tiene un margen de error de 1 a 2 años y este se maneja precisamente por medio de radiografías. Por ejemplo, cuando están apareciendo las cúspides, cuando se están mineralizando las cúspides, cuando se forma completamente la corona, cuando se empieza a formar la cámara pulpar, cuando empiezan a formarse lo que son las raíces, cuando ya se formó la cámara pulpar y se están formando precisamente los conductos radiculares, cuando ya se formaron los conductos radiculares pero que los ápices se encuentran abiertos y finalmente cuando los ápices se encuentran cerrados. Pero vuelvo a reiterar, esta técnica de Demirjian sigue siendo muy adecuada para estimar la edad en menores de 21 años. Ya no para mayores de 21 años. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hasta los 21 años se cierran los ápices de los terceros molares y entonces obviamente ya esta técnica no nos va a funcionar para estimar edad en personas mayores de 21 años. Hay otra técnica que se llama técnica de V-Laker. V-Laker lo hace por medio de 21 estadios para población americana y él utiliza aparato de rayos X y estima la edad según la erupción y la maduración dental. Y esta tabla que él utiliza, pues es una tabla que nosotros también conocemos de lo que es el pregrado, de cuando estudiamos la carrera de odontología, y te va diciendo más o menos cómo se va comportando la cronología dental, y te dice que puede estimar edades hasta por 25 años. Pero volvemos a la problemática. Después de los 21, 22 años, ¿qué? ¿Qué problemática tenemos? Pues que va a ser muy complicado poder estimar la edad, y entonces ocurre otra forma, que te dicen, estima edad por medio de desgastes dentales. Y yo les digo, bueno, Prince V-Laker dice, grado 1 de 25 a 30 años con desgastes nulos.
Grado 2 de 30 a 35 con desgastes más o menos. Grado 3 de 35 a 45 con desgastes en vertientes y caras oclusales. Grado 4 de 45 a 60 años con desgastes en cúspides y en superficies oclusales y vestibulares. Y grado 5 cuando ya son desgastes severos. Y yo les digo, esto es falso. A mí me ha tocado ver pacientes de 25 años que parece que mastican piedras, desgastados completamente, pero también me ha tocado ver personas o pacientes de 60 a 65 años con dientes intactos sin un solo desgaste. Entonces, es importante que si vamos a inferir nosotros una estimación de la edad por medio de los desgastes, es importantísimo que conozcamos preceptos y conceptos culturales, ocupacionales y alimenticios. Si no tenemos la información de conceptos ocupacionales, culturales y alimenticios, no podemos estimar la edad por medio de desgastes, sería un error, ¿no? Tenemos otra técnica que es una técnica de un italiano, que es el doctor Roberto Camerier, un gran amigo de un servidor, donde él lo que hace, el doctor Roberto Camerier, él analiza precisamente lo que es el área de la cámara pulpar del segundo molar inferior, y él pone con un ortopantomógrafo, toma una radiografía y evalúa lo que es el área del segundo molar inferior de un diente sano, y entonces al evaluarlo él dice, si la relación del área con un puntilleo, con un sistema que se llama CORE, te da a 0.088 y está desarrollado el tercer molar, la persona es mayor de 24. Y si te da por 0.97 y está desarrollado el tercer molar, es menor de 24. Hagan de cuenta que lo que él hace es que mide el área del segundo molar por medio de un sistema computacional que se llama CORE, y entonces en base a eso determina si es mayor de 24 o es menor de 24. Pero vean ustedes cómo sigue haciendo una discrepancia entre mayor y menor, pero no te estima edad hacia arriba. Y eso es una parte importante y esa es una área de oportunidad que un servidor tuvo y que de ahí viene todo ese trabajo que hicimos con la técnica de estimación de edad. Esa problemática con las técnicas de Camerier que yo le comentaba al doctor Roberto, era precisamente las muestras con las que tenemos que trabajar, con dientes que están a veces carbonizados o que están calcinados y que no te permite hacer a lo mejor un análisis de esas cámaras pulpares, como lo podemos ver aquí en la radiografía, y vean cómo no se puede medir de alguna manera. Entonces, como que no es una técnica que sea muy adecuada para nuestra realidad. Quizás para Italia es una técnica muy adecuada, pero no para nuestra realidad. Aparte, si eso le aunamos que la retracción pulpar ante la agresión hace que la cámara pulpar se disminuya, pues obviamente cambia completamente. En lo que respecta a la parte de la determinación de la edad, yo creo que la parte más importante para determinar una edad en personas mayores de 24 o 25 años es la parte de la transparencia de la raíz, que ese es donde yo hago todo lo que es mi trabajo de investigación y es donde yo hago mi técnica de estimación de la edad, basándose precisamente en la transparencia radicular. Existen muchísimos métodos de estimación de la edad, como ustedes lo pueden ver. Técnica de la Mending, técnica de Ubelaker, Parra y Rojas, la técnica de Camerier, el método de Mirjan, el método de Nola, el método de Morris y recientemente la técnica de un servidor, que se las voy a platicar un poquito más adelante. Por muchos años, chicos, por muchos años, compañeros, se utilizó una técnica de estimación de edad que era la técnica de la Mending, que esta técnica aparece por ahí del año 88 y fue realizada por un francés para una población francesa. Pero vean ustedes algo que a mí me llama mucho la atención. Y digo, me llama mucho la atención porque digo, se utilizó por muchos años, pero vean ustedes la gran cantidad de desviación estándar que tiene precisamente esta técnica. Cuando caía en una edad de 26 a 29 años, te daba más o menos 24 años. Cuando caía entre 30 y 39, te daba más o menos 15. Cuando caía entre 40 y 49 te daba más o menos 9. Cuando caía entre 50 y 59 te daba más o menos 7. Cuando caía entre 60 y 69 te daba más o menos 6. Esa era la parte donde era un poquito más exacta. Y yo decía, bueno, ¿no se les hace raro que una técnica con tanta desviación estándar se siga utilizando día a día? Y precisamente de ahí viene todo lo que es el proceso de un servidor para buscar hacer una técnica de estimación de la edad, pero para una población mexicana, para una realidad mexicana, y de ahí es donde viene precisamente este trabajo que se los voy a compartir el día de hoy, que es la estimación de la edad por medio dental para la población mexicana, que de alguna manera se quiso llamar o la nombraron de una manera muy coloquial técnica de Zamora, pero pues que a final de cuentas yo lo considero como una estimación de la edad para la población mexicana. Este estudio que un servidor realizó
Lo hizo con características de un proceso de estudio de investigación, que es un estudio transversal, prospectivo, comparativo, no probabilístico, fue por conveniencia y es a doble ciego. ¿A qué me refiero con cada cosa que acabo de mencionar? Transversal es que fue siempre en el mismo sentido. Prospectivo es que lo que yo analizo ahorita lo voy a proyectar hacia futuro. Comparativo porque tuve que comparar dos técnicas que se estaban utilizando en México, la de la Mending, con la que yo estaba fortaleciendo o implementando. No probabilístico porque no me basé en probabilidad, simplemente es un análisis de cada uno de los casos. Por conveniencia, porque si a mí me convenía que entrara al estudio, lo metía, y si no me convenía, lo sacaba. Y doble ciego porque yo no conocía las edades de las personas que eran mi muestra, y como yo no conocía las edades, pues trabajé ciego, ¿no? Entonces, esas son las características del estudio que un servidor realizó. La muestra que yo realicé fue en 50 dientes sanos, permanentes, unirradiculares, extraídos en adultos de 18 a 79 años, atendidos en la Facultad de Odontología de la Unidad Saltillo de la Universidad Autónoma de Coahuila, que ahí vemos la fotografía de mi facultad, y de una selección aleatoria. ¿Cómo trabajamos? Pues trabajamos con dientes permanentes de una sola raíz, erupcionados y con características lo más cercanas a dientes sanos, extraídos con fines ortodónticos o con fines protésicos. Ahí en la Facultad de Odontología de Saltillo nosotros tenemos dos especialidades, que es ortodoncia y rehabilitación, y de ahí nosotros pudimos colaborar con ellos en extracción de dientes lo más sano posibles y poder hacer precisamente este estudio. ¿Cómo lo hicimos? Lo hicimos en 5 fases. La primera fase era validar si la técnica de la Mending que se usaba en México realmente funcionaba. Después, hacer una investigación metodológica para hacer un marco teórico y una nueva fórmula. Después, hacer una nueva fórmula de estimación de edad. Número 4, comparar la fórmula que yo hacía con la de la Mending. Y quinto, era validar con casos reales de cadáveres que fueron ya identificados, ver si le atinábamos a la edad o no le atinábamos a la edad. ¿Cómo trabajamos con esto? La primera parte era validar la técnica de la Mending en Saltillo. Hicimos las extracciones de los dientes, siempre cuidando que no lastimáramos la parte de la inserción del periodonto sobre el diente. Lo hicimos con forceps, no utilizamos elevadores. Si utilizamos en algún momento elevadores, tratamos de hacerlo por lingual o por palatino, para que no pudiéramos lastimar precisamente, por mesial o por distal, para no lastimar la parte labial y poder hacer las mediciones correctamente. La metodología que utilizamos fue que un servidor, el investigador principal, realizó la totalidad de las exodoncias para que siempre tuviera una misma forma de trabajo, desconociendo la edad real de los pacientes, manejando los pacientes con una numeración del 1 al 50, y obviamente yo hice la totalidad de las medidas. Yo medí todos los dientes que sacamos. ¿Qué fue lo que yo medí? Medí lo que es la inserción del periodonto a nivel del cuello del diente, a lo cual se le llama periodontosis. Es esa distancia que hay entre la unión amelocementaria y donde se inserta el diente, la encía. Y entonces ahí se forma como un collarín, que en algunos casos, cuando son dientes vitales, se ve el collarín perfectamente, cuando son dientes de personas vivas se ve perfectamente el collarín, pero que en cadáveres se ve como una sombra, un cambio de coloración. Entonces eso es lo que medíamos. Después lavamos los dientes con hipoclorito, los dejamos 5 minutos con hipoclorito de sodio, los secamos, y después medimos la longitud de la raíz y medimos ante una fuente de luz de 48 a 53 lúmenes, medimos la transparencia de la raíz. Vemos que se genera una transparencia en el ápice de la raíz, y eso también lo medimos. Todas las medidas las tomamos con un calibrador digital marca Trooper, el cual es una marca que, vaya, no importa mucho la marca, pero sí nos da un rango de exactitud muy bueno. Se dice que el mejor calibrador para este tipo de procedimientos es el Mitutoyo, pero pues el Mitutoyo sí está un poquito más costoso, y el Trooper pues es sumamente económico, ¿no? Entonces, previa historia clínica y consentimiento informado de cada paciente, se midieron los 3 parámetros, que fue la periodontosis, la translucidez y la longitud de la raíz. Y con estas mediciones se hizo la ecuación de la Mending, sin conocer obviamente la edad real de los pacientes, y se elaboró una matriz de datos donde se registró número de expediente, ubicación del diente, tipo de diente, alteraciones del periodonto, altura del periodonto, transparencia radicular. Se dieron varios informaciones en el Excel.
Y ya que se obtuvo esto, tuvimos una base de datos de cuerpos o dientes masculinos. Y vean ustedes esto. La línea azul es la edad real de las personas, de los masculinos, y la línea roja es la estimación de la edad que nos daba la Mending. Y vean ustedes cómo se separan. En ningún momento da la exactitud que sería estimar la edad tal cual sea la edad de la persona. En mujeres se comportó todavía muchísimo más distante. Vean ustedes cómo la edad real en azul con la edad roja de la Mending, vean ustedes cómo se separa de gran tamaño, y entonces nos empezamos a dar cuenta ya con estos gráficos de que la estimación de la edad por medio de la Mending estaba discrepando muchísimo de la edad real de la persona. Un alejamiento de aproximadamente 7.2 años, que ya si lo promediábamos, nos daban rangos de hasta 14.4 años. Entonces, ahora tuvimos que hacer una investigación metodológica de esas mediciones y por qué se están midiendo, y entonces nos dimos cuenta, según Tombridge y Cohen en el 2002, hablan de que la esclerosis dentinaria o la obliteración de los túbulos dentinarios por apósitos de hidroxiapatita son procedimientos o son procesos que se dan por un envejecimiento del diente. Y esa obliteración de los túbulos dentinarios y esa translucidez o transparencia radicular se manifiesta precisamente de ápice hacia corona. Quiere decir que se van tapando los túbulos dentinarios y entonces al taparse los túbulos dentinarios se empieza a transparentar el ápice de la raíz. Y este procedimiento o este proceso, mejor dicho, ocurre de los 18 a los 22 años, tomándolo como una media que ocurre a los 20.02 años. Esa esclerosis dentinaria que les hablo es precisamente esto que se ve aquí en la imagen, donde al colocarlo sobre una fuente de luz se ve cómo se va transparentando el ápice, y esa es la alteración de los túbulos dentinarios, y obviamente esto se da por una esclerosis de los mismos túbulos dentinarios por apósitos de hidroxiapatita. Esto ocurre normalmente por ahí de los 20 años, 18 a 22 años, y nos dimos cuenta que la variable que más se relaciona con la edad es la transparencia radicular que les estoy mencionando, y en segundo lugar la periodontosis, que es donde se inserta el collarín de la encía, y la que no se relaciona con la edad es el cambio de la longitud radicular. O sea, lo que mide la longitud radicular no se mueve con los años, esa siempre sigue siendo la misma. Ojo, hablando de dientes sanos, ya hablando de dientes enfermos es otra cosa, pero hablando de dientes sanos, la longitud radicular no se modifica con los años. Esta regresión gingival es una degeneración que se va a dar en todas las personas, pero es una degeneración por los años, eso es importante. Y la longitud, como lo estamos mencionando, pues no se modifica con los años, sino que siempre va a ser esa longitud desde la unión amelocementaria hasta lo que es el ápice. Entonces ya tuvimos unos nuevos datos. ¿Estos datos cuáles eran? Tenemos la longitud radicular, tenemos el rango de modificación de la regresión de la encía y tenemos el rango de modificación de la transparencia radicular en milímetros por año. Y entonces nos dimos cuenta que el rango de modificación de la encía en milímetros por año, según el libro de periodoncia de Barry Ely, es de 0.10 a 0.20 de milímetro por año. Y el rango de transparencia radicular en milímetros por año, según el libro de endodoncia de Ángel María La Sala, es de 0.20 a 0.40 milímetros por año. Por lo tanto, lo que quisimos hacer nosotros es hacer una media estadística de esto y empezamos a hacer una fórmula por medio de una regresión múltiple y modificamos la técnica de la Mending y pusimos nuevos números y nueva fórmula, y entonces pusimos nosotros dos variables que son dependientes de la edad y un variable que es independiente de la edad. El variable que es independiente de la edad es la longitud de la raíz, el variable que es dependiente de la edad es la regresión de la encía y la regresión de la transparencia radicular, y entonces ya teníamos unos constantes básicos de la ecuación. En la primera, que es el rango de regresión gingival, que era de 0.10 a 0.20, utilizamos 0.15 como media estadística. Y en la otra, que era la transparencia radicular, que era de 0.20 a 0.40, lo utilizamos como media estadística 0.30. Entonces ya teníamos que medir, que era la regresión gingival, la transparencia radicular y la longitud de la raíz como un variable independiente de los años. Y entonces, los constantes que íbamos a manejar eran los siguientes. De periodontosis, 0.15, de translucidez, 0.30, y del comienzo, cuando comienza la esclerosis dentinaria, que son los 20.02 años. En base a esta información, compañeros,
pudimos hacer una ecuación que es una regresión múltiple que se le llama ecuación de Zamora, que fue así como se le bautizó, donde significa esta ecuación lo siguiente. A es la estimación de la edad, es igual a 0.15, que es el rango de modificación de la encía en milímetros por año, por P, que la P la vamos a sacar de lo que yo mida de la encía por 100 entre la longitud de la raíz, más 0.30, que es el rango de modificación de la transparencia de la raíz, por lo que mida la transparencia de la raíz, por 100 entre la longitud radicular, más cuando comienza precisamente el proceso, que es de 20.02. Esta ecuación, quizás de inicio van a decir ustedes, ay, que está complicada. No, está súper sencilla. Nosotros vamos a medir la regresión gingival, la multiplicamos por 100 y la dividimos entre lo que nos mida la longitud de la raíz, y eso nos va a dar la P. Nosotros vamos a medir en el diente la transparencia radicular, la multiplicamos por 100 y la dividimos entre la longitud de la raíz y nos va a dar la T. Sabemos que 0.15 es el rango de modificación en milímetros por año de la encía y sabemos que 0.30 es el rango de modificación de la transparencia radicular en milímetros por año. Entonces, ahí se hace una regresión múltiple que nos va a dar precisamente esta ecuación y nos va a dar una estimación de la edad. Esto es lo que se representa cada una de las letras. A es la edad en años. P, la medición de la regresión gingival por 100 entre la longitud radicular. T, la representación de la medición de la transparencia por 100 entre longitud radicular. Y 20.02 es la media estadística de cuando comienza el proceso de esclerosis dentinaria. 0.15 es la modificación en milímetros por año periodontalmente hablando, y 0.30 es la modificación de la transparencia radicular en milímetros por año endodónticamente hablando. Ya tenemos ahora una fórmula. Entonces, ahora lo que hicimos fue con esta técnica, con esta fórmula de un servidor, se estima la edad de los que ya teníamos estimados con la Mending y la edad real. Y entonces vean esto es algo sorprendente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces cuando empezamos nosotros a checar, nos damos cuenta de esta gráfica. La azul es la edad real del paciente, la moradita es la estimación con la técnica de un servidor, y la roja es la de la Mending. Y vean ustedes cómo, primero se acerca mucho más mi estimación de la edad que la de la Mending, pero algo que me sorprende mucho es que por ahí de los 20, los 30 años, incluso las líneas intersectan. ¿Qué significa eso? Que incluso yo podría decir que casi le estoy atinando a la edad real de la persona. Esto es en hombres, pero vean ustedes en mujeres. En mujeres se comporta de la misma manera, por ahí de los 20 a los 25 años, casi van pegadas, y por ahí de los 45 hasta los 70, casi van pegadas, pero lo más importante es que sigue siendo más cercana a la estimación de edad con la técnica de un servidor que con la que se utilizaba por muchos años, que es la técnica de la Mending, que se utilizó desde 1988 hasta la fecha, ¿no? Hasta el 2018 que yo saqué esta técnica, pues se siguió utilizando esa técnica. Entonces, créanme que fue algo sorprendente, ¿no? Para este tipo de trabajo utilizamos un paquete estadístico que se llama SPSS para poder sacar un promedio de error de las edades estimadas, y después utilizamos un test que se llama Wilcoxon, el cual es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras que se relacionan entre sí para poder ver si realmente la técnica de la Mending era aplicable o no era aplicable para la población mexicana, ¿no? Y aquí sacamos un promedio de error de la estimación de la edad que fue de 3.7, mucho más cercana que los 7.2 que nos daba precisamente la Mending. Otra cosa es que un servidor no utilizó una desviación estándar como parámetro de error, sino que yo utilicé algo que se llama error estadístico. Y ustedes van a preguntar, ¿y por qué utilizaste, doctor, error estadístico? Muy sencillo. El error estadístico me permite darme cuenta que yo pude haber fallado en algo, y la desviación estándar te dice que siempre se va a comportar de la misma manera para un lado que para el otro. Significa que la desviación estándar te da una curvatura gaussiana o campana de Gauss, diciéndote que se comporta de la misma manera para un lado que para el otro, y eso es falso. Eso es falso en la biología. Nada se comporta de la misma manera, pero sí puede haber error. ¿Pero cuál va a ser el error? Yo asumo mi error y yo digo que si yo no estimo la edad exacta, tengo un rango de error porque a lo mejor medí mal, porque a lo mejor el diente estaba enfermo y lo escogí mal,
porque a lo mejor el diente tuvo un golpe y aceleró el proceso de transparencia radicular, o porque el diente tenía una enfermedad periodontal y se aceleró mucho el proceso de periodontosis, pero eso sería el error estadístico que yo considero para mí. Entonces yo cambio de una curvatura gaussiana o campana de Gauss de la desviación estándar, ahora yo hago un error estadístico o una campana o una curvatura bayesiana que va a estar sesgada hacia una de las partes, pero siempre considerando que pudo haber sido un error de procedimiento, un error estadístico de procedimiento. Aquí la comparativa que hago con la técnica que se usaba antes, con la de un servidor, pues yo creo que es abismal, ¿no? Los rangos de error que yo tengo son de 3.7 y los rangos más bajos que tiene la Mending es de 6.3 con una población de 60 a 69 años, cuando sabemos que la problemática que tenemos en México es precisamente con personas de 25 a 40 años que fueron la gente que desapareció cuando aquella tiempo del 2010, 2012, con la famosa guerra del narcotráfico, que había mucha gente que desaparecía, pero eran gente joven, no eran gente de 60 a 69 años, ¿no? Entonces, créanme que por eso es la gran importancia de esta técnica que un servidor implementó para la población mexicana. Obviamente se tenía que discutir si realmente era validada esta técnica o si tenía diferencia estadísticamente significativa, y pues obviamente que al hacer un análisis de correlación y un análisis de ver si realmente funcionaba la técnica de un servidor contra la de la Mending, pues sacamos una muy buena correlación de 0.735 de RATS. Entonces creo que es muy buena esta en relación a los que nos gusta la investigación, sabemos de lo que estamos hablando y créanme que es muy adecuado todo este promedio. Aquí se ve otro comparativo, si lo manejamos con desviación estándar, pues sigue siendo parte del proceso de 3.5 años. Si lo manejamos por promedio de error, pues sigue siendo más corto. Entonces, es una técnica muy, muy buena. Pero ahora tenía que funcionar, ¿no? Tenía que ver si realmente la podíamos validar. ¿Y cómo la teníamos que validar? Pues con casos de cuerpos que ingresaban al servicio médico forense en calidad de no identificados, pero que fueron identificados. Y entonces comenzamos con un caso en el cual ingresan unos restos óseos masculinos antropológicamente hablando, un adulto joven antropológicamente hablando, con ropas de personas joven criminalísticamente hablando, dentición permanente, sin desgastes, con caries incipientes, que odontológicamente me hacía pensar que una persona joven. Se hacen las técnicas de la Mending, la técnica de un servidor, la de Ubelaker, Parry Rojas y el método de Morris, y tomamos radiografías y nos damos cuenta que los ápices de los terceros molares se encontraban abiertos. Los 4 ápices de los terceros molares estaban abiertos, no estaban cerrados. Y entonces pudimos ver nosotros que con la técnica de la Mending me dio 29.96 años, con la de Ubelaker, Parry Rojas me dio 33.91, con la de Morris me daba de 16 a 22, con la de un servidor me daba 23.45 y la edad real de la persona cuando fue identificada era de 21 años. Si ustedes se fijan, nos acercamos más a la estimación de la edad de la persona, a la edad real, que las otras técnicas. Tuvimos un comparativo de algunos casos, que aquí se los platico algunos de los casos. Por ejemplo, esta fue una femenina que fue encontrada en una carretera, le hicimos nosotros la estimación de la edad y con la Mending dio 29 años, la Mending dio 36 años, con Ubelaker dio 30 y tantos años, la edad que tenía la persona era de 27 años y con mi técnica de estimación de edad me dio 29 años. También se acerca mucho más mi técnica. Con un masculino que fue carbonizado, fue quemado, tenía 50 años, con mi técnica dio 48, con la de la Mending dio 56. Vaya, se sigue acercando más mi técnica. Con este masculino de una persona que fue encontrado en un aljibe en estado de momificación, esta persona tenía, cuando fue identificado, se refiere que tenía 47 años, con mi técnica dio 49, con la Mending dio 53. Si ustedes se fijan, nos seguimos acercando más a la estimación real de las personas. Eso nos permitió, de alguna manera, validar esa técnica con varios casos. Aquí les presento solamente algunos, pero con varios casos nos permitió validarla. Y pues la técnica de la Mending que se usaba antes, yo consideraba que es poco específica y poco selectiva, pero desgraciadamente era altamente inclusiva. ¿Por qué digo desgraciadamente? Entre más rango los parámetros, pues más edades entraban ahí, ¿no? Era como si decíamos, esta osamenta está en un rango entre los 30 y los 60 años, pues claro que va a haber un montón de gente que va a entrar ahí, ¿no?
pero con la técnica de un servidor, pues se vuelve más específica, se vuelve más selectiva y obviamente se vuelve exclusiva, ¿no? Va excluyendo personas que no deben de estar ahí, pero no que no deben estar ahí de una manera arbitraria, sino que no deben de estar ahí porque no entran en el rango de edad que yo les estoy diciendo. Obviamente, pues aquí hay muchos más casos que les voy a platicar, donde la odontología forense ayudó precisamente en la identificación. Tuvimos un cuerpo que fue quemado y enterrado, hicimos el proceso de exhumación. Desgraciadamente, pues la persona ya no se encontró el cuerpo de la persona, se nos encontraron fragmentos carbonizados de la persona. Tuvimos que cribar la tierra que se encontraba ahí. Encontramos ahí algunos indicios no biológicos, pero también encontramos indicios biológicos muy importantes. Aquí vemos ahí una cadena, unas llaves, perdón, un dije, una cruz, una hebilla, un dron, pero también encontramos obviamente muchos restos biológicos que desgraciadamente esta persona pues quedó de esta manera, ¿no? Fue calcinado completamente esta persona y se tuvo que separar por regiones, ¿verdad? Omóplato, vértebras, costillas para poder determinar el individuo mínimo de personas, el mínimo individuo de personas, pero también encontramos fragmentos dentales, que esa es la parte importante, ¿no? Los restos que, como los que vimos hace un momento, quizás ya genéticamente no nos ayudan en nada, pero esto sí nos ayuda muchísimo. La parte dental, encontramos por ahí un diente con una endodoncia, con la gutapercha una endodoncia, encontramos un puente fijo metal porcelana de 31 a 33, encontramos una corona inferior metal porcelana de la pieza 36, encontramos fragmentos indeterminados que pudimos en alguno de ellos hacerle estimación de la edad, que lo vamos a ver más adelante, encontramos también fragmentos del maxilar superior, pero vean esto, cuando se le solicita a la odontóloga que atendía a esta persona, en la historia clínica refiere el puente fijo de 3 unidades de porcelana y la corona metal porcelana del 36. Y lo más sorprendente, pues es que además de que coincidían, incluso en el expediente clínico se refiere un dibujo que hizo la odontóloga tratante, donde ella dice que la persona tuvo una fractura de la mandíbula y que perdió el incisivo lateral inferior izquierdo, pero que como no hubo la ferilización correcta por parte de un cirujano maxilofacial, quedó un poco en escalón precisamente esa parte, y que ella tuvo que hacerle una muesca a la prótesis precisamente con la finalidad de que fuera cómoda para poderla colocar. Y lo más importante es que la misma odontóloga dijo, ese puente yo lo hice, y al hacer esa inferencia, pues era muy fácil nosotros lograr la identificación positiva de esta persona, ¿no? Ella al desaparecer tenía 42 años, con la técnica de la Mending nos dio 58 años y con la técnica de un servidor 46 años. Más nos volvimos a acercar un poquito más. Este trabajo, compañeros, me dio para poder publicar en la revista Impacto Odontológico, el cual tiene un ISSN internacional. Ese ISSN pues es a nivel de Estados Unidos. Nos permitió publicar en la OSP Journal of Dental Science, que es una publicación de revista indexada de Estados Unidos, donde un servidor publica, pero también nos permitió registrar en el registro público el registro público de derechos de autor, nos permite registrar la técnica de un servidor con la finalidad de que pueda tener propiedad, básicamente. Nos permite publicar en algunas revistas de tiraje latinoamericano, como lo es la revista Expresión Forense, pero la parte, de alguna manera, de repente nos tocó algunas entrevistas, nos tocó unos minutillos por ahí de fama, que realmente, créanme que eso no es tanto lo que me interesa. A mí lo que me interesaba es que desde el área de la odontología nosotros pudiéramos ofrecer una herramienta más seria, una herramienta más confiable, con la finalidad precisamente de poderles dar esa herramienta a esas familias de los desaparecidos, esos colectivos que andan buscando a sus familiares, y que de alguna manera nosotros desde la odontología pudiéramos ofrecerle una herramienta seria y confiable, y no una herramienta que tenga una amplitud de parámetros que realmente no son tan serias o no son tan confiables. Esa es la parte que a mí me interesaba muchísimo, ¿no? Otra de las partes importantísimas fue que pudiera ser contemplado para el protocolo de tratamiento de identificación forense por parte de la Fiscalía General de la República, y que en algunas partes de México, si no es que ya en todo México, ya se utiliza la técnica de estimación de la edad de un servidor con fines de estimar la edad ya por protocolo, ¿no? Ya se utiliza como por protocolo.
Eso también me permitió llegar a ser el titular de la División de Odontología Forense de la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística. Después, este periodo del 2021, me tocó ser vicepresidente de la federación, o soy vicepresidente de la federación. También me tocó que me certificara a nivel internacional por parte de Sección Civil Criminalística como el único perito mexicano para poder trabajar en Brasil, Paraguay y Chile como asesor externo. A final de cuentas, yo siempre les comento que una de las partes importantes de esto es hacer del trabajo una excelencia, hacer las cosas, la excelencia como un acto, no es un acto, sino hacerlo como un hábito, hacerlo todo día a día, estar trabajando para ser mejor, para aportar y para poder ayudar a esta problemática que se está presentando, obviamente, aquí en México, ¿no? Y yo sí les quiero compartir algo que es sumamente importante, ya casi para terminar. Y yo les digo que es muy necesario que el gremio odontológico y que el gremio forense esté unido y valore lo que las personas hacemos para poder implementar cosas y no tratar de destruir o no tratar de denigrar el trabajo que una persona hace, ¿no? Dicen por ahí, y yo creo que no nada más es de México, y dicen que en todos los países a veces ocurre eso, pero en México se utiliza mucho una frase que dicen que no hay peor enemigo del mexicano que el propio mexicano. Entonces, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque tristemente, un servidor, cuando saco esta técnica de estimación de edad, pues fui reconocido en Guatemala, en Perú, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en Brasil, mucho reconocimiento internacional, pero tristemente en México se encargaban de ponernos trabas, de ponernos, de tratar de buscar de alguna manera denostar y denigrar el trabajo que realmente se hizo con una gran seriedad y con un gran profesionalismo. Pero de verdad, fue muy triste el hecho de que principalmente se diera a conocer por fuera que aquí mismo en México. Entonces, yo sí les pido al gremio odontológico que tratemos de llevar arriba el nombre de los trabajos bien hechos, de los investigadores que estamos haciendo las cosas bien. Yo les digo que yo he podido llevar las conferencias de odontología forense a los altos planos de la odontología, pero también he podido llevar a la odontología a los altos planos de las ciencias forenses. Entonces, es un trabajo exhaustivo, es un trabajo cansado, y principalmente porque siempre vas a encontrar trabas de la misma gente de México, y eso es lo más triste, ¿no? Dicen por ahí que había una persona vendiendo jaivas y que tenía unas jaivas tapadas y unas jaivas destapadas. Y dicen que le preguntan, oiga, ¿por qué tiene jaivas tapadas y jaivas destapadas? Y dice, es que las jaivas tapadas son jaivas extranjeras. Y dice, ¿por qué las tiene tapadas? Y dice, porque porque si las dejo destapadas se me salen, ¿no? Se me empiezan a salir. Dice, y estas jaivas que están destapadas, ¿por qué las tiene destapadas? Dice, es que esas son jaivas mexicanas. Cuando uno se quiere salir, los demás lo jalan y lo tumban. Entonces, tristemente, esto ocurre muchas veces aquí en México, y pues no es bueno que ocurra esto. Tenemos que apoyar, tenemos que compartir lo que se está haciendo y que esto trascienda todavía aún más. Y ojo, no lo digo por mí, no lo digo por ego, porque al final de cuentas mi técnica yo no la estoy vendiendo, yo la regalé. Yo se las obsequié a toda la población mexicana, a toda la población latinoamericana, para que lo utilicen como una herramienta. No es algo que yo me esté haciendo rico con esto. Yo no cobro un solo peso por esa técnica, simplemente se le dio propiedad nada más. Para eso, para el registro federal de autor, derechos de autor, nada más es para dar propiedad, pero no para hacer rico, para buscar un beneficio económico. Créanme, esa técnica yo se las di a la sociedad, y estoy más que comprometido con que esa técnica, el día que alguien investigue y que esa persona investigue y mejore mi técnica, yo voy a ser el primero que voy a estar aplaudiéndole que lo haya mejorado. ¿Por qué? Porque no es que yo me quiera quedar años y años con esa técnica. Yo lo que quiero es que se mejore esa técnica para que tengamos mejores herramientas desde la vía odontológica con fines de identificación humana. Eso es lo que yo veo. Aquí está mi nombre, aquí están mis redes sociales, mi Facebook, mi Twitter. Si quieren agregarme, agréguenme, invítenme, hagan la invitación. Aquí está un poquito. Aquí, antes de terminar, los invito a un diplomado en odontología legal y forense presencial que comienza en febrero del 2021, aquí en Saltillo, Coahuila. El que esté interesado, pues ahí me manda inbox, me manda WhatsApp, como guste, para darle la información. Es un sábado al mes,
cordialmente invitados. Es de 8 de la mañana a 7 de la tarde, un sábado al mes, y ya están programados todos los sábados de todo el año. Y es teórico práctico, el que guste, con todo gusto le puedo dar información. Aquí hay un poquito de las bibliografías que trabajamos para hacer esta investigación. Y pues no me despido, me conecto ahora para ver algún tipo de pregunta, algún tipo de duda, algún tipo de comentario, y para poder leer en algún momento alguna de sus preguntas, porque les voy a ser sincero, me pasé dándole la plática y casi no volteo al chat, pero si por ahí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, pues aquí que me la escriba precisamente en el chat, y pues por aquí podemos contestar alguna duda. Si gusta ir la doctora Idalia, a la cual aprecio y quiero mucho, por ahí Muchas gracias. quiere moderar las preguntas, pues con todo gusto. Claro que sí, doctor. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta conferencia, muy controversial. Sí hay preguntas, hay en el chat ya algunas preguntas. A ver, por favorcito, adelante, hagamos las cuestiones, doctora. Buenas noches, doctor. Bueno, La primera pregunta es del doctor Luis y dice, ¿usted considera que deba existir una asignatura en planes de estudio de licenciatura de las escuelas y facultades de odontología? es sumamente importante. Mira, aquí en la Facultad de Odontología de Saltillo se utiliza una materia, o se tiene en el plan de estudios una materia que se llama bioética y odontología legal. Entonces, por medio de esa parte tan amplia que es la bioética y la odontología legal, creo que es sumamente importante manejar toda esta parte de la parte de odontología legal y forense, que es sumamente importante. Entonces, sí, yo considero que es sumamente importante que se agregue esta materia a los planes de estudio, porque es sumamente necesario, la verdad. De acuerdo. La doctora Rocío pregunta, ¿qué impacto ha tenido la pandemia por COVID-19 en los servicios forenses? Bueno, siéndole sincero, nosotros hemos tenido, necropsias a personas que mueren por COVID, ¿no? Y lo hemos trabajado de alguna manera directamente con personas con COVID. Sí ha tenido un impacto, porque obviamente pues tratamos de evitar que se hagan necropsias a personas con COVID, pero si por ahí necesitas o se necesita por la forma de la muerte que se haga necro, pues se han hecho, es más, de hecho, por ahí un servidor me contagié precisamente de COVID por un caso que hicimos una necro de una persona con COVID, y incluso un médico forense también falleció de COVID después de una necro que se hizo a una persona con COVID. Entonces sí ha afectado mucho, la verdad, y pues sí es algo complicado lo que se ha vivido precisamente con esta pandemia. Okay. La misma doctora Rocío Guadalupe pregunta, ¿y qué medidas de bioseguridad se han adaptado ahora y que antes no se tenían? Mira, yo en noviembre pasado estuvimos en Riviera Maya y dimos una conferencia precisamente de bioseguridad por parte del manejo de cadáveres y todo esto. Y yo te voy a decir una cosa, y lo voy a decir con todo el respeto que me merecen todos, ¿no? A mí no me asusta el COVID, porque nosotros como odontólogos siempre hemos tenido esas barreras que ocupamos y que utilizamos de una manera protocolaria, ¿no? Entonces, de repente cuando dicen, es que ahora hay que usar cubrebocas, y hay que usar guantes, pues, siempre lo hemos usado nosotros, ¿no? Nosotros enfrentamos situaciones de VIH, nosotros enfrentamos situaciones de hepatitis, ahora enfrentamos el COVID, ¿no? Pero yo lo que les digo es utilizar medidas de equipos de protección personal, como lo es bata desechable, Tyvek, caretas, si puedes usar una careta, cubrebocas, guantes desechables. Vaya, la verdad no tengo mucho que decir en relación a eso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos vivido todos los días de nuestra vida profesional cuidándonos y protegiéndonos de cualquier tipo de enfermedad viral. Pues realmente el COVID no nos hace muchísimo miedo que tenerlo, ¿no? Simplemente son parte de nuestros equipos de protección personal que tenemos siempre, ¿no? Ok. La doctora Odette Ramos dice, buenas noches, doctor, muy interesante toda la información. Mi pregunta sería, ¿su técnica solamente se limita a dientes que tengan raíces sanas?
No, el estudio se hizo en dientes sanos y unirradiculares. ¿Por qué digo unirradiculares? Pues para tratar de reducir mucho el hecho de hacer varias mediciones. Nada más hacemos una sola medición y se acabó. Pero obviamente que cuando hacemos una estimación de la edad de un cadáver, pues tratamos de buscar un diente que cumpla con lo más posible con esas características de ser un diente sano, ¿no? Claro que si no nos da la edad o no nos da la aproximación de la edad, pues buscamos otro diente, si posiblemente ahí están los errores estadísticos. Por ahí alguien preguntaba en el chat, alcancé a leer que si la estimación de la edad la damos cuando la persona falleció. Sí, exactamente, cuando la persona falleció, si encontramos una osamenta, un cráneo y sacamos el diente, hacemos las mediciones, estimamos la edad, pues estamos dando la edad que tenía la persona cuando murió. Y obviamente las personas cuando andan buscando a sus familiares, pues los están buscando cuando desaparecieron. Entonces, precisamente ahí viene la concatenación de la información. Y pues sí, tratamos de que sea un diente lo más sano posible. Y precisamente de ahí viene lo que es mi error estadístico que yo asumo, ¿no? Que a lo mejor haya escogido mal el diente, que a lo mejor ese diente tuviera algún trauma y no estaba sano como yo pensaba, porque ojo, quizás se ve sano, pero realmente no lo es, ¿no? Entonces tendríamos que ver algunos errores estadísticos que son importantísimos definirlos, pero no como una desviación estándar. No podemos decir que se comporta de la misma manera siempre. ¿Se excluyen casos como apicectomías o raíces enanas? Sí se excluye, yo lo excluiría, no es apropiado para ese tipo de casos, pero entonces tenemos otros dientes unirradiculares, ¿no? Si vemos que el diente que sacamos tiene raíces enanas, me voy a otro diente y veo el diente que tenga mayores características de ser sano, ¿no? En dientes con raíces enanas, pues me está dando un falso a final de cuentas, porque ya la raíz ya no está sana. De acuerdo. El doctor Arcadio Partida dice, ¿cuánto tiempo recomienda guardar nuestros expedientes y estudios previos del paciente? Muy buena pregunta. La norma te dice que tienes que guardar por 5 años tus expedientes activos. Y después, cuando ya el paciente no se paró en tu consultorio por 5 años, entonces ahora pasa a un archivo que se llama archivo muerto y tienes que conservarlos por otros 5 años. Quiere decir que tú tienes que guardar tus expedientes de perdido por 10 años. Eso es lo que dice la norma y eso es lo que tenemos que respetar. Y eso es muy importante, doctor, por lo siguiente, porque a veces no conocemos lo que dice la norma, ¿no? Hace unos días estuve platicando con personas de Guatemala y de Ecuador y me decían, no sabíamos que en México se exige la historia clínica o la carta dental. No, sí se exige. La norma oficial lo exige, nada más que desgraciadamente muchos colegas no lo hacen. Muchos colegas simplemente consultan sin hacer una historia clínica o un odontograma y pues, híjole, ahí es donde yo les decía que es el compromiso que yo les dejo a los odontólogos de práctica privada, a los que no son forenses, yo les dejo ese compromiso real de hacer las cosas lo mejor que se pueda con la finalidad de que podamos nosotros en algún momento ser partícipes o colaboradores de un proceso de identificación humana, que en este caso, ¿cuál sería? Pues que si está buscando a Juanito Pérez y Juanito Pérez lo consultó el doctor Arcadio, pues entonces Arcadio tiene la obligación de presentar su expediente para que yo lo coteje con lo que yo analicé y ver si realmente al confrontarlo es o no es la persona que estamos diciendo. Entonces, ese es el compromiso que tenemos precisamente como odontólogos de práctica privada. Okay. La doctora Jessica Contreras dice, por indicarnos nuevamente el título del artículo que publicó sobre la validez de su técnica y si es de acceso abierto. El título es Estimación de la edad para población mexicana, estimación de la edad promedio dental para población mexicana. Ese es el título. Es de acceso abierto. El de Estados Unidos no es de paga y el de impacto odontológico también son de paga. Existen algunos otros artículos que están publicados, por ejemplo, en la revista Expresión Forense, donde la puedes tú bajar sin ningún problema, pero en los que son indexados son de paga, porque acuérdense que son de paga por cierto tiempo, porque son artículos que son base para un documento, vaya, es base para una generación de un conocimiento nuevo, entonces precisamente por eso son de paga.
como Publimed, Medisalud, Revista Cielo, todos esos son precisamente de paga, pero lo pueden encontrar como técnica de estimación de la edad para población mexicana, y ese lo pueden encontrar en la revista Expresión Forense de manera gratuita. El doctor Daniel Ramírez dice, ¿en qué instituciones nos podríamos certificar como perito en odontología forense? Mira, como perito solamente te certifica la Suprema Corte de Justicia de la Nación o alguna fiscalía en particular. Esos son los que te certifican como perito forense. Existen algunos diplomados, existen algunas instituciones como la Federación Mexicana de Criminología y Criminalística, que hay certificaciones dadas por ellos como perito forense, ¿no? Pero de una manera oficial solamente las fiscalías o la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y existen algunas maestrías, algunas maestrías que existen en México, que hay maestría en odontología forense ya, que no voy a hablar mal de ninguna, ni voy a hablar bien tampoco, pero en algunos casos, en algunas de las maestrías que yo he podido ver en México, lo que sí es importante es que veamos que sea aplicable, porque a veces te maneja la maestría de odontología forense de X escuela maneja mucha información criminalística y se olvida de la parte odontológica, cuando la parte odontológica es la parte más importante, ¿no? No sé, tendríamos que valorar si realmente son funcionales esas maestrías o no, pero hay unos diplomados de muy buena calidad, y digo, modestia aparte, algunos que imparto, pues obviamente están certificados, y no nada más porque los doy yo, sino porque tengo un grupo de doctores que se dedican específicamente a las ciencias forenses con muchísimos años de experiencia, que son los instructores de mi diplomado y que están colaborando para que sea un diplomado con mucha seriedad. No sé si quedó claro, doctora. Sí, muchas gracias. El doctor Bruno Díaz dice, ¿cómo ha afectado a su labor el sistema legal mexicano lleno de impunidad, negligencia, falta de insumos, reconocimiento y falta de buenas condiciones de trabajo? Bueno, pues yo creo que ya lo dijo todo, ¿no? Normalmente cuando uno quiere hacer las cosas, lucha contra muchas cosas, ¿no? Luchas contra el gremio, luchas contra tus compañeros de trabajo, luchas contra muchas cosas, ¿no? Al final de cuentas, yo siempre he pensado que la persona que lucha contra todo, pues obviamente, si sales adelante, pues es porque eres fuerte, ¿no? Entonces, sí hay muchísimas condiciones que dificultan el quehacer diario, pero pues eso, en lugar de que sean handicap en contra, pues vamos a tomarlo como fortalezas, ¿no? Si ya pudimos enfrentar todo eso y aún así salimos adelante, pues podemos con cualquier cosa. Definitivamente es necesario, pues tener muchísima voluntad de hacer las cosas, voluntad para que precisamente las herramientas odontológicas o las herramientas forenses puedan funcionar adecuadamente y podamos identificar a más personas. Y muchísimas gracias. No, estoy a la orden. Muy bien, doctores, entonces con esto acabamos de las preguntas. Hay muchas más, ya que estamos transmitiendo tanto en Facebook como aquí en Zoom. Entonces, cualquier duda que tengan, mándenlas al WhatsApp o al Facebook directamente con el doctor Zamora. Nos ponemos en contacto y los dejo aquí con la presidenta, doctora Ida Vega. Muchas gracias, doctor. Gracias. Perdón, no se escuchaba mi audio, perdón, doctor. Muchísimas gracias, doctor Zamora. Es un halago, es un honor el tenerlo con nosotros, un tema bastante interesante. Y bueno, pero mucho, doctor. Abogados están dentro de nosotros también en el grupo, abogados que le admiran a usted. En sus conferencias han estado también alguna vez presentes, entonces, he ahí que les agradecemos a ellos, le agradecemos a usted, doctor, porque es un tema larguísimo de responder cuestiones que los doctores tienen mucho interés en hacerlo, pero no vamos a terminar, sí son muchísimas, doctor.
Mil gracias de verdad en nombre de toda la mesa directiva del colegio y de todos los doctores. Doctor, sabe cuánto lo amamos, cómo lo admiramos. Somos muchos los fans por usted. Doctor, un abrazo y mil bendiciones como siempre, doctor, para usted y la familia. Y todos ustedes también, doctores presentes que nos acompañaron en esta magnoconferencia. Gracias de verdad por permanecer aquí con nosotros. Si ustedes se dan cuenta, se llenó súper rápido de un día para otro la plataforma. He ahí que también por eso se sobresaturó. Pero si hoy se dan cuenta todos los doctores que han estado con nosotros, todas estas conferencias, esto triplicó, bueno, superó las expectativas, pero siempre que hay un equipo que le echa muchas ganas para seguir adelante y tener la actitud positiva para hacer crecer nuestro colegio, es ahí donde se ve reflejado los frutos del trabajo de todo este equipo, al cual yo le agradezco a mi mesa directiva, que le está poniendo todo el empeño para que también estén todos actualizándose día con día. Doctor, mil gracias nuevamente.